Si hablamos del cine, especialmente del cine de horror, debemos de hablar de Alfred Hitchcock. Alfred Joseph Hitchcock, nacido el 13 de agosto de 1899 en Londres, fue un director y productor, y es uno de los maestros del suspenso, conocido por numerosas películas y sus famosas apariciones en televisión en sus propias series, al principio de los años 50 y 60. Desde 1920 empezó con trabajos dentro de la industria del cine, con trabajos menores como colocar intertítulos hasta ayudar en la escritura de guiones y escenografía. Y en 1925 fue su primera dirección de película. Sin embargo, esto lo hizo por un favor y nunca llegó a estrenarse, pero esto lo llenó de curiosidad por el mundo de la producción y dirección del cine. Desde su primera película, The Pleasure Garden, estrenada en 1925, podemos observar el famoso estilo del director, donde normalmente incluye tonos de picardía y suspenso. He aquí una famosa escena de esta película. Hitchcock no solo hizo películas de horror, sino que también hizo películas mudas como El Inquilino y películas fuera de Hollywood, como El hombre que sabía demasiado y La dama que desaparece. Con esta película, Hitchcock ganó reconocimiento internacional y recibió sus primeras ofertas en Estados Unidos. Con películas como The Lodger, A Story of the London Fog y la primera película sonora británica, Blackmail, Hitchcock ya se estaba convirtiendo en uno de los mejores directores de Londres en los años 20. Cuando Hitchcock entra a Hollywood en 1940, es donde realiza sus mayores éxitos, como Vértigo, Psicosis, Los pájaros y Strangers on a Train. Sin embargo, su primer película realizada dentro de los Estados Unidos fue Rebecca. Esta película fue ganadora de un Oscar como mejor película. Este famoso director se caracterizó por usar la cámara de modo que imita la mirada humana, haciendo alusión a que nosotros somos los verdaderos protagonistas. Su más famoso ejemplo es en Psicosis, en el asesinato de Marion, donde por 3 minutos vemos una de las escenas más icónicas y revolucionarias del cine de terror, y todo desde nuestros propios ojos. Y sin duda, Psicosis hizo toda una revolución en la historia del cine. Esta película fue inspirada en una novela de Robert Bloch e iba a ser producida por Paramount Pictures, pero al escuchar a Hitchcock decir que Psicosis sería una película de bajo presupuesto y en blanco y negro, decidieron no participar en la producción y solo ser distribuidores, por lo que fue hecha en Shamrock Pictures, un estudio de Alfred Hitchcock, y rodada en Universal Pictures. La película está centrada en Marion y sus fuertes conflictos, esto para desviar la atención de Norman Bates y tener numerosos cambios de protagonista. Hubo grandes secretos y rumores alrededor de la película, ya que Hitchcock quería que hubiera un gran suspenso alrededor y no solo dentro de la película, por lo que no había noción de la trama, de algunas actrices presentes en la película, y no se permitió visitas al rodaje ni entrevistas por parte de los actores, haciendo que su estreno fuera un éxito rotundo, recaudando más de $30 millones en su estreno en Estados Unidos. Además, Hitchcock tenía ciertas reglas a la hora de estrenar sus películas, como puntualidad extrema. Si ya había empezado la película, pedía que no se dejara pasar a nadie más a la sala. Esto para no quitarle el suspenso característico de sus películas. Así como no hacer los famosos spoilers, para que todos tuvieran la misma sorpresa y emoción a la hora de ver la película. Estas reglas han sido imitadas en la actualidad, por ejemplo, en estrenos de películas como Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Esta película sin duda marcó un antes y después en la historia del cine, y no solo en la parte mercadológica explicada anteriormente, sino en otros aspectos técnicos relevantes, como lo son el movimiento de la cámara, que siempre aumenta tu ansiedad, miedo o hasta empatía con los personajes. Aunque es una película de terror, en un principio hay cierta comicidad y amor en algunas escenas. Otro aspecto que me pareció impresionante es la banda sonora, hecha por Bernard Herrmann. Esta acompaña perfectamente a la película y te hace estar al filo del asiento. Y por último, al estar investigando sobre la película, me pareció impresionante cómo Hitchcock les tomaba cierta atención a todos los detalles, ya que afirman que la tipografía usada en los créditos de la película hace referencia a la fragmentación de la personalidad de Norman Bates, además de que en la mayoría de sus películas realizaba cameos. Al principio los hacía de forma aleatoria, pero a partir de que sus admiradores empezaron a notar esos cameos por parte del director, los empezó a hacer solo al inicio de la película. Esto para no perder el hilo narrativo de esta.
El ejemplo más actual y famoso de directores haciendo cameos en las películas es Stan Lee en las películas de Marvel. Gracias a esta película nacieron nuevos subgéneros para el cine de horror, como lo son el gore y el torture porn, con películas como Wolf Creek, La Mosca, Terrifier, etc. Así como en Psicosis, Hitchcock recurría mucho al psicoanálisis y a fuertes matices sexuales. Un buen ejemplo podrá ser Vértigo, que a pesar de no haber sido un éxito rotundo en su estreno como Psicosis, hoy en día se considera una de las mejores obras del director y una de las mejores películas en la historia del cine. Y narra la historia de un detective de San Francisco, que padecía de vértigo. Al ver cómo uno de sus compañeros cae desde los altos mientras perseguían a un delincuente, decide retirarse. Sin embargo, decide atender otro caso de un amigo suyo de la escuela para vigilar a la esposa de su amigo. Sin embargo, esta película ha sido sumamente analizada por sus múltiples referencias. Por ejemplo, al encontrarse en el departamento de Scotty, el detective, Madeline, la esposa de su amigo, dice que lo encontró gracias a la torre Coit, lo que significa coito en inglés. Scotty solo ríe y menciona que es la primera vez que esta torre funciona para algo. Sin duda, Hitchcock es ahora más que un director. Es un ícono cultural, por sus finales retorcidos, tramas emocionantes, sus cameos, entrevistas, el marketing alrededor de sus películas y su forma de dirección. Ha sido una inspiración, no solo para el cine de horror, sino para el cine en general.